Hola a todos, hoy les quiero contar sobre nuestra gran aventura, mi pareja Ronnie y yo y nuestro perrito Finn. Todo comenzó aquí en el aeropuerto de Guayaquil. Fuimos casi los últimos en llegar. Ese día se fue la luz no sé cuántas horas en casi todo el país y había demasiado tráfico. Por suerte nuestro vuelo estaba retrasado. Después de un largo rato, por fin llegamos al counter. Finn estaba súper estresado, así que saqué su pelotita y me puse a jugar con él para que él se distrajera, no se diera cuenta de lo que venía. Subimos a Finn en la balanza y nos cobraron según su peso, porque el pasaje de Finn no los cobran ahí, antes no te cobran. Llegó la hora de que se metiera el transportín y le tuvimos que meter su pelotita favorita para que se metiera sin ningún problema. Él iba allí con su dispensador de agua, su comidita, su cama, su mantita. La verdad iba súper cómodo. Una vez que todo estuviera en regla y listo, pagado, el chico del counter comenzó a pegarle los stickers, las etiquetas necesarias para el transportín. Pero eso fin no le agradó, ya le ladró allí. Ahora sí, ya todo listo y con el corazón arrugadito, nos tuvimos que despedir de Finn. Ya no había vuelta atrás. Estábamos a punto de pasar esa puerta que está ahí atrás. Y no nos queda más que despedirnos en Guayaquil. Gracias por todo. Pasamos migración y la felicidad en serio comenzó a sentirse cada vez más. Llegamos a la puerta de abordaje y wow, nuestro destino ya estaba cada vez más cerca. Después de unas cuantas horas finalmente abordamos el avión. Viajamos con Iberia en un Airbus A330-200. Los asientos de turista eran súper pequeños y apretados. La atención fue muy buena, pero en serio los asientos estaban súper incómodos. Imagínense el estar allí más de 10 horas. Llegó la hora de la comida y habían dos opciones y decidimos pedir una cada uno para ver cuál estaba más rica. Siguiendo la trayectoria del vuelo, nos dimos cuenta que estábamos pasando por encima de Venezuela. Ese fue mi momento más nostálgico del vuelo. Bueno, nada, me tocó ir al baño y comencé a grabar y así se veía, no había más. Después de casi 10 horas, por fin llegamos a Madrid, señores. Bajamos el avión después de unos cuantos minutos y ya estaban esperando los buses para sacarnos de la pista de aterrizaje. Una vez ya en el bus, nos dirigimos a migración y control de pasaporte. Nosotros íbamos siguiendo el gentío. No sabíamos exactamente para dónde, pero ajá, ahí íbamos. Acá fue otra vez la locura de gente. Después de unos cuantos minutos de tensión, logramos, señores, por fin pasar migración. Y corrimos a buscar nuestras maletas y a Fincito, siguiendo el gentío porque, ajá, no sabíamos para dónde íbamos. Llegamos al lugar de recoger nuestra maleta. Mi maleta ya estaba en la correa, pero la maleta de Ronnie y Fincito aún no llegaba. Después de unos minutos angustiantes y después de casi llorar por no saber nada de Finn, vemos que lo habían dejado unos cuantos metros más allá y no pude evitar salir corriendo y agacharme para ver que estuviera sano y salvo. Nos encontramos con mi hermano que ya nos estaba esperando para ayudarnos con las maletas. Para salir del aeropuerto nos dirigimos al metro. Ingresamos al último vagón porque íbamos con Finn. Una vez dentro estaba todo atento así a lo que pasaba. Ya venía bastante estresado con el vuelo y ahora montarse en el metro. Por suerte se portó muy bien, no le ladró a nadie, se quedó estático ahí paradito a mi ladito viendo todo su alrededor. Después de unos cuantos transbordos de trenes y meter a Finn en su bolso, por fin llegamos al centro de Madrid. Nos dirigimos al hostal que habíamos reservado por Booking y para nuestra sorpresa, o sea, estaba justo al frente del Palacio Real de Madrid y la Catedral de Santa María. Dios estaba de nuestro lado ese día, en serio. El hostal es el Meeting Point de Madrid y está ubicado en la calle del Facto, en todo el centro de Madrid. Entramos a la recepción del hostal y la decoración estaba muy bonita, o sea, todo súper chévere.
Ahí estaba como un área en común, salas de juego. Luego nos dirigimos a nuestra habitación. Nos había tocado una habitación doble con 2 camitas solitos, solo para nosotros porque éramos los únicos con perro. Ahí está el espejito, la sillita, las 2 camitas, tenía calefacción y ahí para guardar nuestras cositas. Y hasta nos prestaron uno de estos adaptadores de enchufe. El lugar no te incluye la comida, pero sí puedes estar allí. Tiene en sus áreas comunes, tienes el comedor. Este es el comedor con la cocina. Acá la cocina es súper bonita, o sea, súper amplia, espaciosa. Tenía microondas, la nevera. Guardamos cositas ahí, nadie nos las tocó. La cocina, la cafetera y bueno, sus cositas allí. Acá caminando por aquí te vas a encontrar con la lavandería. Esto tiene un costo especial, o sea, un costo adicional, pero lo puedes usar. Subiendo las escaleras, porque la cocina queda abajo con la lavandería, subes las escaleras, te vas a encontrar un coñazo de cuartos, o sea, tiene bastantes cuartitos. Subes y nada más habitaciones con baño, para allá creo que era que estaba la salida, y nuestra habitación, la número 6 nos tocó. En ese pasillo que está allá, caminando por ese pasillo, aquí te vas a encontrar así como que cositas para leer, libros, si te gusta la lectura, más baños de hombres y damas, y para acá otros bañitos. Yo generalmente usaba estos que estaban aquí porque eran como más chiquitos, más privados. La verdad, súper limpios. De hecho, ahí estaba limpiando una chica. Los de Hello Kitty son de las niñas y Bob Esponja de los niños. Acá afuera había un parquecito precioso donde Finn se lo disfrutó, bueno, para él solito. Nos dimos cuenta que en serio teníamos una vista privilegiada, o sea, la gente desde temprano ya hacían cola para ver el atardecer allí en ese lugar. En serio, Dios estaba de nuestro lado cuando escogimos ese hostal. No sabíamos para nada que quedaba exactamente en ese lugar, pero bueno, la vista increíble. Y así termina la primera parte de nuestra aventura. Si les gustó este video y quieren saber todo lo que hicimos para que Finn pudiera viajar con nosotros, desde las vacunas, los exámenes, los permisos, los médicos, los veterinarios, estaré haciendo un próximo video contándoles el paso a paso para viajar con nuestro perrito desde Ecuador hasta España, o sea, hasta Europa. Así que no se lo pierdan. No te olvides darle like a este video, suscríbete, por favor suscríbete y activa la campanita para no perderte la segunda parte, la tercera, la cuarta y toda nuestra aventura por Europa. Nos vemos en el próximo video. Chao. Se les quiere.